Muy buenas tardes, estimable público. Bienvenidos y bienvenidas a este evento. Quien les acompaña en la moderación, su servidora Adriana Retana Varela, asesora nacional del Departamento de Planes y Programas del Instituto de Desarrollo Profesional. Es un gusto encontrarnos en el webinario titulado La prevención y atención de la violencia contra las mujeres desde el Ministerio de Educación Pública, el cual tiene como objetivo brindar insumos para comprender la conmemoración, su relevancia y la importancia del trabajo articulado en la atención de la violencia contra las mujeres, así como conocer, a nivel de las direcciones regionales de educación, las buenas prácticas, retos y experiencias de coordinaciones interinstitucionales, con el fin de motivar a que se desarrollen acciones para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres a nivel regional y de centros educativos. Esta es una actividad organizada por el equipo de trabajo de atención focalizada. Al finalizar el evento, se les ruega que ingresen al formulario de asistencia, cuyo enlace se encuentra en el chat de esta actividad. Es importante hacer de su conocimiento que se abrirá un espacio después de cada exposición para dar respuesta a las consultas que ustedes planteen por el mismo chat. El día de hoy nos acompañan las siguientes personas a las que agradecemos de antemano por su valioso aporte. Contamos con la señora Ágata Richards Salazar. Ella es psicóloga infantil del Centro de Atención y Albergue para Mujeres Víctimas de Violencia, sus hijos e hijas en el INAMO. También contamos con la participación de Dayana Gómez Villalobos, trabajadora social del Departamento de Asesorías Pedagógicas de la Dirección Regional de Educación de Coto, así como también de Daliana Vargas Ramos. Ella es trabajadora social y pertenece a la Dirección Regional de Educación de Heredia. Además, también nos van a acompañar en el filtrado de preguntas las compañeras Alessandra Hall Fernández, de la Dirección de Vida Estudiantil, Carolina Ramírez Matamoros, del despacho de la ministra, y Melissa Alpizar Rodríguez, de la Dirección de Vida Estudiantil. Vamos a dar inicio, sin más preámbulo, con la primera participación a cargo de doña Ágata. Adelante, compañera. Bueno, buenas tardes a todas y todas las personas que nos acompañan. Es un placer para mí estar aquí acompañándoles. Tenemos poquito tiempo, entonces voy a empezar de inmediato. Quiero verificar que pueda compartir la presentación. A ver. ¿Me pueden decir si la ven? Estamos observando su pantalla. Ahora sí, su presentación. Listo, compañera. Ok, ahora sí. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, como lo dice la compañera, mi nombre es Ágata Richards y soy funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres. Trabajo en el área de violencia en los departamentos del OCEAM, que son los centros especializados de atención y albergue para mujeres víctimas de violencia. Y bueno, la labor asignada para mí el día de hoy es hacer un rápido recorrido contextualizando un poco el 25 de noviembre, que es la conmemoración que nos convoca el día de hoy, hablar un poquito del trabajo interinstitucional, de la importancia que tiene este trabajo para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y si nos da un poquito de tiempo, entonces les cuento un poquito qué hacemos en los centros especializados de atención y albergue, donde tenemos además la participación en un convenio con el MEP, donde tenemos una docente también.
Entonces, bueno, el 25 de noviembre, esta fecha es escogida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para honrar, digamos, la vida de 3 activistas políticas que son Minerva, Patria y María Teresa. En la pantalla ustedes pueden ver a estas 3 mujeres que son hermanas y que son asesinadas por Rafael Trujillo, ¿verdad? Que era en ese momento el gobernante de República Dominicana. Voy a pasar un videito pequeñito que contextualiza muy bien la historia del 25 de noviembre. Por favor, me avisan si lo ven sin problema. Sí se observa, pero no se escucha. ¿No lo pueden escuchar? No, cuando compartís tenés que dar a activar el sonido. A ver. Según yo ya lo tengo activado el sonido, ¿no? Si gusta nos vuelve a compartir la presentación donde está el video. Yo la tengo compartida, no. No, ahorita dejó de compartir. A ver. ¿Ya la pueden ver? Ya lo observamos, correcto. Ok, veamos a ver si lo pueden escuchar. ¿Lo escuchan? No, compañera, todavía no. Tal vez es que cuando le da a compartir tiene que darle a activar sonido. Ok, a ver. Vamos a ver. ¿Ya lo escuchan? No. Tienes que volver a compartir la presentación. Vamos a hacer, ok. Ágata, si quieres probamos un momentito y si no, con gusto te colaboro. Exacto. Sí, tal vez, porque aquí, según yo, ya tiene compartir Ya, ahora sonido. sí, Pero ya se escucha. sí, ya, bueno, perfecto. Ok, gracias. Gracias a ustedes. El 25 de noviembre se conmemora el Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Un día pensado para la concientización de esta severa problemática que acosa a la mitad de la población mundial, las mujeres. Esta conmemoración surge tras la necesidad de honrar la memoria de las hermanas Mirabal, 3 activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo, quien gobernaba esa nación entre 1930 y 1961. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha implementado una serie de herramientas para luchar contra la violencia hacia las mujeres. Una de ellas fue la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en 1979. Sin embargo, la violencia contra las mujeres y las niñas continuó y continúa siendo un grave problema a nivel mundial, por lo que se precisa una normativa concreta para combatirla. Es por esta razón que la ONU también emitió, esta vez en 1993, una resolución que incluye la emblemática Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y 7 años después, es decir, en el año 2000, buscando hacer un llamado a la conciencia, la Asamblea General adoptó la resolución que designa el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. A nivel nacional,
Además de ratificar las convenciones internacionales, Costa Rica ha creado normativa para combatir la violencia de género. Dentro de ellas, sobresale la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, la Ley de Acoso Callejero y la Ley de Hostigamiento Sexual en el empleo y en la docencia, por mencionar solo algunos ejemplos. A pesar de todas las acciones, tanto nacionales como internacionales, que se adoptan, todavía queda un largo camino que recorrer. Según datos del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, en el país ocurren 2 femicidios por mes. Del 1 de enero al pasado 19 de octubre de este año, Costa Rica contabiliza un total de 50 muertes violentas de mujeres. 10 son femicidios. 7 son homicidios que no califican como femicidios. Y las restantes 33 muertes están pendientes de investigación. Entre el 1 de enero del año 2016 y el pasado 31 de diciembre, fueron solicitadas un total de 341.382 medidas de protección. Esto es un promedio de 186 medidas de protección por día. En la mayoría de los casos, son mujeres las que solicitan la protección en contra de hombres, sean estos su pareja, el cónyuge, un hermano, padre, tío, abuelo, novio, un primo. Hoy más que nunca, no debemos bajar la guardia. Costa Rica debe luchar contra la otra pandemia, la violencia contra las mujeres. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, la escuchamos. Gracias. Perfecto. Entonces, es importante tener en cuenta que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública. ¿Qué quiere decir esto? Nos importa a toda la sociedad en su conjunto total. Vulnera los derechos exactamente de la mitad de la población mundial, que somos las mujeres, incluyendo las niñas, ¿no? Es un fenómeno además multidimensional, es estructural, impacta a toda la sociedad. Requiere entonces de un análisis sistémico y multidisciplinario para que podamos abordar de una manera integral este fenómeno de la violencia contra las mujeres. Y es importante en este sentido, para empezar a entrar en la importancia del trabajo interinstitucional que hacemos todos los actores, ¿no? del Estado y además los actores como ONGs que también nos colaboran y sociedad civil, etcétera, que tengamos un objetivo común, ¿no? Entonces, el trabajo interinstitucional es una herramienta que nos sirve, que nos puede servir para la erradicación de la violencia. Recordemos que ese abordaje integral se da en diferentes niveles, o sea, a nivel individual, que tiene que ver con la historia de la persona, a nivel familiar, cuál es ese conjunto de creencias, de estereotipos, de roles, ¿verdad?, que transmitimos en el ámbito familiar, en el ámbito más inmediato. ¿Cuál es esa cultura en comunidad, por ejemplo, que se transmite de generación en generación, ¿verdad? Y que seguimos repitiendo y que seguimos cultivando ese machismo estructural que hace que tengamos como manifestación, bueno, femicidios, violencia física, violencia psicológica, etcétera. De repente, cuando uno habla de violencia contra las mujeres, las personas por lo general piensan que, bueno, que si no hay violencia física contra una mujer, pues eso no es violencia. Y lo cierto es que la violencia tiene muchísimas manifestaciones y todas son supremamente peligrosas en el sentido en que promueven que esa situación no cambie, ¿no? Que las mujeres siempre nos veamos en desventaja en materia de salarios, en materia, bueno, incluso la forma más radical de la violencia contra las mujeres, que es que los hombres se sientan con el derecho y con el poder de terminar con la vida de las mujeres. Recordemos que los femicidios son, bueno, el acto además de ser el más radical, son las muertes que están a manos de las personas familiares de estas víctimas, ¿no? De estas mujeres. Y integralmente la sociedad, ¿cuáles políticas hace la sociedad para que esto cambie? Además de los ejes que tenemos en prevención de la violencia,
en atención y en la reparación del daño, ¿verdad? Con diferentes políticas y con diferentes leyes que estamos tratando de que pasen para una reparación del daño, por ejemplo, para las víctimas, para los hijos y las hijas de las chicas que han sido asesinadas por femicidio. Las redes locales en este sentido permiten la coordinación intersectorial, interinstitucional y de sociedad civil para el desarrollo de políticas de prevención, de detección y de atención de la violencia. En este sentido, la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, que, bueno, vio la luz en el 2017 y nos acompaña por 15 años, o sea, hasta el 2032, en esta política, 22 entidades estatales, entre ellas el Ministerio de Educación Pública, se comprometieron a prevenir, a atender y a combatir la violencia contra las mujeres. Se focaliza en la prevención de la violencia, en la construcción de nuevas masculinidades y en el cambio cultural. En el cambio cultural, el MEP tiene un factor supremamente primordial, importantísimo ya que ustedes pueden empezar a trabajar con la primera infancia, que eso no lo habían hecho las políticas anteriores, no se había contemplado la primera infancia como una población clave para poder tener otro tipo de sociedad. En los casos, para contarles, por ejemplo, para aterrizar un poquito esto de lo que hablamos, en los casos que nosotras atendemos en los centros especializados de atención, muchísimas veces hemos tenido que coordinar estrechamente con el Ministerio de Educación Pública, siendo incluso algunas docentes las que han identificado, por ejemplo, temas de violencia, ya sea intrafamiliar o violencia contra la mujer en general. Recuerdo uno de los últimos casos, que fue un caso que incluso salió en medios de comunicación, donde las docentes son las que activan el protocolo, las que hacen la denuncia y trabajamos en colaboración, ¿no? Después de la identificación para atender a esta chica que fue víctima de trata y explotación sexual por medio de su mamá y su papá, ¿no? Y es el Ministerio de Educación el que hace todo articula, ¿no? Toda una estrategia acompañadas por el INAMU para poder dar claves para que este caso pueda llegar a instancia judicial, y de hecho todavía estamos en esta situación, pero yo quiero recalcar la importancia de esas personas que atendieron, ¿verdad? En las aulas. Ese caso, o sea, que identifican, que dicen, qué raro, ¿qué está pasando? Aquí hay algo que está mal, y que van más allá, ¿verdad?, de sus funciones, se van a ver dónde vive, pueden dar datos, etcétera, etcétera. Además de un montón de gestiones que hacemos diariamente con el Ministerio de Educación y los hijos y las hijas de las chicas que están en nuestros centros o con nuestros servicios en materia de no revelar información a los agresores, proteger a las víctimas, ¿verdad? Que nos ayuden de manera muy expedita con traslados escolares para poder sostener el derecho a la educación de los niños y las niñas, etcétera. Entonces, el Ministerio de Educación y los CEAM, que son los Centros Especializados de Atención y Albergue para Mujeres Víctimas de Violencia, sus hijos e hijas, trabajan bastante constante. De hecho, tenemos un convenio con el Ministerio de Educación y contamos con la presencia de una educadora medio tiempo que tiene ese medio tiempo como recargo, y que ella lo que hace, el trabajo de ella ha sido espectacular, en el sentido en que hemos tenido usuarias que ingresan a los centros, por ejemplo, sin saber escribir y sin saber leer, y salen siendo capaces de firmar un documento, de leer, ¿verdad? Además de el trabajo súper fuerte que hacen con los hijos y las hijas de mujeres víctimas de violencia para equiparar sus estudios, para acompañarlos ahora que están el tema de las guías, etcétera, ¿no? Entonces tenemos este ejemplo de interinstitucionalidad que es bastante interesante y que ha tenido resultados realmente maravillosos. Básicamente, esa sería lo que yo tengo por compartir hoy, y me quedo aquí con las otras compañeras. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ágata. Muy importante todo lo que nos ha señalado en este momento. Ahora vamos a darle el pase a Dayana González Villalobos, quien nos va a compartir prevención y experiencias positivas en el trabajo desde la Dirección Regional en la red local. Adelante, Dayana. Muy buenas tardes a todos. Es un privilegio poder el día de hoy poder compartir un poco sobre las experiencias que tenemos como integrantes del Ministerio de Educación en las redes de prevención de la violencia contra las mujeres. Voy a permitirme compartir mi pantalla. ¿Me indican si la ven? Sí, claro. Muchas gracias. Entonces, hablamos de que estamos en estas redes y tengo la experiencia hace aproximadamente 5 años de pertenecer a la red de prevención de la violencia intrafamiliar en el cantón de Corredores, que es el cantón donde está ubicada la Dirección Regional de Coto, y hemos hecho ahí acciones, hemos ido comprendiendo qué es estar en esa red, cuál es el objetivo primordial, y como representantes del MEP siempre tratamos de que cada una de esas instituciones que conforman esa red puedan ser un apoyo para el sector educativo, que muchísimo tenemos que trabajar por nuestros estudiantes desde la primera infancia hasta la adolescencia y también a las demás personas que tenemos también en edad adulta. Vamos hoy a compartir un poco sobre lo que son actividades priorizadas desde la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y siempre identificadas hacia el cantón de Corredores. Entonces, sé que tal vez muchos nos están escuchando y conocen nuestro cantón, pues estamos aquí, frontera casi con Panamá, y es un lugar muy bonito y sé que muchos lo han visitado. Estamos trabajando en lo que es promoción de una cultura no machista, porque tenemos un objetivo primordial que es esa percepción de esas acciones no estereotipadas, tanto de las mujeres y los hombres, basados en esos principios de no violencia. Y es tan importante poder compartir esto con los estudiantes que tenemos, porque día a día y momento a momento vemos cómo la sociedad inclusive ha normalizado muchas acciones. Voy a hablarles un poco sobre las actividades que venimos haciendo, y aquí vamos a rescatar que se han implementado acciones durante el año 2018 y 2019, que era cuando teníamos oportunidad de tener actividades aún de manera presencial, y iniciamos con 5 talleres educativos en centros educativos que también fueron seleccionados por sus características y situaciones de vulnerabilidad en el tema de violencia. Y estos 5 talleres fueron desarrollados en el transcurso del año, en los meses que ya les vamos a compartir. Entonces seleccionamos a la Escuela La Fuente, que está aquí en Ciudad Neiling, el Colegio de Finca Naranjo, que está ubicado en La Cuesta, el Colegio Técnico Profesional de Corredores, que está propiamente en Pasto Canoas, y el Liceo Rural San Rafael Norte, está ubicado en una zona indígena, pero también corresponde aquí a nuestro cantón de Corredores. Seleccionamos estos centros educativos porque queríamos ahondar y profundizar en la población estudiantil, el concepto, y promover esa cultura no machista. La población meta fue, en primaria fueron estudiantes de segundo y tercer grado, y en secundaria fueron estudiantes de los diferentes niveles. En ese momento permitía todavía hacer grupos grandes, entonces pudimos trabajar con grupos de manera heterogénea. Fueron seleccionados por cada uno de los centros educativos porque se les hizo la selección, o se le indicó a cada centro educativo que ellos seleccionaran a los estudiantes que ellos consideraban que podían participar en talleres bajo esta temática.
Entonces fue muy importante porque desde ese momento cada una de las docentes se comprometió en el trabajo con los talleres y estaban pues muy motivadas a que cada una de las instituciones pudiera participar en estos talleres. Para decirles un poco, cada uno de los integrantes de la red de prevención de la violencia hizo un grupo. Entonces cada uno de estos grupos daba talleres en los diferentes centros educativos. Entonces, cada uno de esos grupitos tenía a cargo realizar los 5 talleres en el centro educativo que había seleccionado. Entonces, una de las cosas que podemos rescatar de esto es el apoyo como sector educativo que tenemos de las coordinaciones interinstitucionales, y eso es lo que estamos haciendo por nuestros estudiantes. El tiempo de ejecución fue un taller por cada uno en cada mes, en el mes de marzo, de abril, de mayo, de junio y de agosto. Fue muy importante ver cómo a partir de la primera sesión los estudiantes estaban muy motivados. Primero hemos hecho un conocimiento de la temática y luego conforme avanzamos en cada una de las sesiones fuimos profundizando. Y cuando vamos profundizando también pudimos ver cómo cada uno de los estudiantes podía hablarnos sus experiencias y también ellos iban aumentando en cada uno de sus conocimientos. El resultado pues es ese aumento en el porcentaje de esa población con esa percepción no estereotipada sobre mujeres y hombres basados en principios que los vimos uno a uno de manera pausada, de manera detallada, por medio de diferentes dinámicas, por medio de diferentes actividades lúdicas que compartieron los estudiantes, que ellos se incorporaron a participar y fueron las siguientes. Hablamos sobre la no violencia, que es uno de nuestros principios muy fundamentales. Hablamos sobre que todo acto de violencia no se podía haber normalizado, no se podía ver como cultura, no se podía inclusive pasar por alto, que es lo que pasa muchísimas veces en muchos de nuestros centros educativos. Luego, lo que es la igualdad, de ver cómo son tan iguales, ¿verdad? Los hombres como las mujeres, las niñas y los niños. Entonces, en este apartado fue súper importante ver cómo ellos también a partir de sus experiencias compartieron con nosotros y verlos disfrutar el tema, verlos cómo también nos contaban cómo se podía aplicar a las actividades y a las acciones que hacíamos dentro de los centros educativos. Luego las relaciones igualitarias, que vemos cómo tanto niños como niñas, adolescentes, ya sean hombres o mujeres y demás, podemos compartir diferentes acciones de manera conjunta. También compartimos lo que es el respeto hacia el cuerpo de las mujeres, que esto fue súper importante trabajarlo con estudiantes de primaria, pero también con los estudiantes de secundaria, que ellos mismos, a partir de cómo se iba desarrollando cada una de las reuniones y de los talleres, nos comentaban situaciones que ellos mismos hacían con las compañeras, ya sean de la sección o diferentes estudiantes de otros niveles, y ver ellos luego al final que en realidad estaban cometiendo algunas faltas y faltas de respeto contra las muchachas, ¿verdad? Y también ver cómo estos estudiantes, las muchachas también y esos adolescentes venían y nos comentaban cómo se sentían ellas. Entonces, esa percepción de ver cómo los adolescentes y compañeros compartían de que ellos a veces hacían diferentes bromas hacia sus compañeras y ver cómo se sentían ellas, esa manifestación de sentimientos fue sumamente importante y sensibilizó mucho también sobre el tema, entre otras situaciones. Luego hubo una valoración de las diferencias de la población, ¿verdad? Cómo nos vemos. Y aquí en el sector y en la ubicación geográfica que tenemos es totalmente diversa y tenemos muchos estudiantes de diferentes nacionalidades, de diferentes estratos sociales inclusive, y tenemos una población realmente diversa. Entonces también se trabajó muchísimo el tema de esas diferencias, pero ante todo eso el respeto hacia nosotros a pesar de nuestras particularidades y características. Y
también todo lo que es el concepto de dignidad humana y ese reconocimiento que tenemos entre nosotros. Entonces trabajamos en cada una de las sesiones diferentes temas y las pudimos relacionar con todas las actividades que hacíamos diariamente, ya sea en la dinámica de aula y también en los espacios que tenemos, y de verdad que fue una actividad realmente muy enriquecedora, fortaleció mucho los espacios de trabajo y no solamente fortaleció, sino que también dio ese campo, ese espacio a que situaciones que se venían dando de manera errónea, pues pudieran tener un cambio para esos estudiantes, para ese centro educativo. Decirles que esta coordinación interinstitucional es sumamente ese apoyo educativo que necesitamos y es un conjunto de esfuerzos de diferentes profesionales, porque pudimos contar con personas de la Caja, de la Municipalidad del Cantón, de Lima, del PANI, del Ministerio de Salud, de universidades como la UNED, la Fiscalía. Entonces, cada uno de esos profesionales que estuviera acompañando el trabajo en los centros educativos con los estudiantes, para ellos hasta inclusive fue una linda experiencia, porque pudieron tomar las expresiones y cada una de las ideas de aquellos estudiantes en diferentes grupos etarios, que también sirvió mucho para el trabajo que ellos realizan desde cada uno de sus centros de trabajo. Tuvimos ese análisis de esas temáticas de sensibilización, de esos nuevos retos, de esa promoción de la sana convivencia, que al final eso es algo muy importante, porque impulsamos a los estudiantes a que puedan reconocer y puedan analizar qué acciones estamos haciendo y qué es lo mejor para cada una de nuestra población estudiantil. En el tema de masculinidades ha sido uno de los ejes que hemos trabajado ahora que tenemos una educación combinada y que estamos ante otro contexto, y lo hemos hecho de manera virtual porque las situaciones y los entornos pues han cambiado. Y el objetivo es impulsar en niños, hombres, adolescentes y hombres jóvenes el desarrollo de esas competencias para el ejercicio de las masculinidades para la igualdad y la no violencia hacia las mujeres. Y estamos en esta oportunidad basadas en el Cantón de Corredores. Hemos iniciado con talleres intercolegiales de masculinidades para la igualdad y la no violencia. Y hemos seleccionado 3 centros educativos que son los colegios diurnos que tenemos propiamente aquí en nuestro cantón, que es el Liceo Académico de Ciudad Neyli, el Colegio Técnico Profesional de Corredores y el Liceo de Finca Naranjo. En cada uno de ellos tenemos un grupo de adolescentes entre 12 y 17 años, hombres, ¿verdad? Entonces, en cada una de las sesiones que hemos realizado con ellos están acompañados de sus orientadores. En estos encuentros ha sido súper importante ver cómo ellos participan y enriquecen muchísimo la temática, porque también ellos tienen temas muy importantes que hablar, que comentarnos, cómo se sienten, cómo están en el colegio, qué situaciones pasan, qué quieren cambiar, qué les gustaría. Entonces hablamos del concepto de masculinidades, esos tipos de masculinidades, esos efectos de la realidad de esas masculinidades, cómo cada uno de ellos se identifica, cómo se ve en ese centro educativo, hasta inclusive cómo se ve como parte de la sociedad. Ese respeto e igualdad que tenemos cada uno de nosotros y la importancia del tema, que ellos todos han coincidido en que el tema ha sido realmente importante y que desconocían muchísimo de lo que estamos hablando en este momento. Y por supuesto, el tema, ¿verdad?, que es masculinidades positivas. Aquí un poco contarles que trabajamos para promover esa construcción de las masculinidades para la igualdad y la no violencia. Hablamos sobre ese análisis del poder, que qué es lo que me permite, qué es lo que se pretende, cuál es la intencionalidad que queremos realmente con el poder, y ese control machista, que es como uno de nuestros ejes muy importantes. Situaciones que nos encontramos, sentimientos de esos estudiantes, ¿verdad? Personas y adolescentes muy comprometidos, estudiantes que están siendo voceros de este tema, estudiantes que están comprometiéndose en muchísimas cosas, participaciones de ellos, conocimiento de las experiencias, qué están pasando ellos, cuáles han sido los nuevos contextos que se han encontrado, hasta inclusive en este momento a distancia, y esas ideas y expresiones de cambio
porque después de todo el conocimiento tenemos que ver cuál es la propuesta, cuáles son nuestras acciones de cómo vamos a expresarlo, de cómo vamos a compartirlo con toda la población estudiantil este tema. Algo que quiero también compartirles es que nos motiva muchísimo a continuar en este tema, a continuar trabajando, a saber que tenemos que unir esfuerzos para seguir fortaleciendo nuestra labor en la prevención de la violencia contra las mujeres hoy y una vez más, porque ese trabajo continúa, es cada día visitamos centros educativos, tenemos diferentes situaciones y casos que nos refieren, como por ejemplo podemos mencionar estudiantes con riesgo o tentativa de suicidio, que cuando hablamos con aquella familia, con aquellas mujeres, para ser más precisa, están siendo víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, eso nos motiva a seguir trabajando en esto, a ver que la violencia intrafamiliar no solamente afecta a las situaciones del hogar, a las situaciones emocionales, sino que se está yendo también a afectar otras situaciones de nuestros estudiantes, por mencionar esa, pero en realidad hay otro sinfín de cosas. Entonces, hoy más que nunca debemos continuar trabajando. Tenemos estas redes que han sido un fortalecimiento y nos permite realizar un trabajo de manera conjunta para el apoyo de todos, porque no solamente nos permite ese fortalecimiento en cada uno de los centros educativos, sino que también cada una de las coordinaciones que tengamos que hacer son más fluidas cuando ya conocemos y cuando ya somos parte de un equipo de trabajo. Una propuesta que tenemos a nivel regional para el año que viene es que, bueno, hemos iniciado con el Cantón de Corredores, que es la red que formo parte, pero para el próximo año realizaremos un trabajo en conjunto de manera regional. Y ya no vamos a tener un taller intercolegial con un cantón como tal, sino vamos a incorporar a todos los centros educativos de secundaria de toda la región para tener una red mayor y que por supuesto se puedan beneficiar más cantidad de adolescentes en las edades que ya les mencioné, porque esto es un trabajo que debe continuar y nos motivamos a trabajar por esas futuras generaciones, por esos niños desde los más pequeñitos hasta de otras edades. Además, algo que les puedo compartir es que por medio de grupos de mujeres, por ejemplo, empresarias que son parte de grupos del INAMU y demás, en otros momentos hemos trabajado para que ellas puedan empoderarse en situaciones como que puedan continuar sus estudios, que esa reincorporación, que esa continuación del estudio en las diferentes modalidades que tenemos puedan ser para ellas. Y es muy bueno escuchar muchos comentarios de que ellas quieren continuar y también ese es un trabajo que se nos suma por hacer. Entonces, muchísimas gracias a todas por su atención y por haberles compartido, darme la oportunidad de compartir un poco sobre el trabajo que hacemos como representante del Ministerio de Educación en la Red de Prevención de la Violencia Intrafamiliar en el Cantón de Corredores. Muchas gracias. Dayana, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos cuenta de lo que están haciendo en la Dirección Regional del Coto. Les recordamos que está abierto el chat por si gustan hacernos alguna consulta para que más adelante las compañeras puedan ampliar alguna temática en específico. Continuamos con otro tema también muy relevante, que es la atención de la violencia contra la mujer, a cargo de nuestra compañera Daliana Vargas Ramos, que es trabajadora social en la Dirección Regional de Educación de Heredia. Adelante, compañera. Bueno, en primera instancia, agradecer a las personas que nos están acompañando, ¿verdad? Poder exponer un poco los trabajos que se realizan a nivel de dirección regional y a los organizadores del evento, ¿verdad? Darnos la oportunidad de compartir un poco el trabajo que venimos realizando. Voy a compartirles en este momento. Ya estamos observando su pantalla. ¿La observan? Sí. Sí. Ok. Nada más la ponemos, perdón, en modo presentación. Gracias. Ok. Un poco el tema que me correspondió compartir con ustedes y poder crecer, digamos, en ese conocimiento colectivo, porque es un poco
necesario, digamos, tener como esa consigna clara, ¿verdad? Para comprender un poco las ideas, digamos, en el tema de prevención o erradicación de la violencia contra las mujeres. Desde la Dirección Regional de Educación de Heredia hemos venido realizando un abordaje de los escenarios para la atención de la violencia contra las mujeres. Y voy a empezar con esta pequeña imagen, ¿verdad? Que es muy propia de la naturalización de las situaciones de violencia, la naturalización de los diferentes roles que nos corresponde vivir a las mujeres, ¿verdad? También cómo los hombres han sido construidos desde la primera infancia en el tipo de vínculos que tienen que establecer con sus familias, con sus pares, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tocar, digamos, en este momento, el abordaje a la violencia más sutil, que la llamamos el micromachismo, aquello que está en la cotidianidad, que no percibimos, que naturalizamos, y hasta que lleva, digamos, a una escalada a la violencia más cruel, ¿verdad? Como es el femicidio. Esta lámina nos muestra un poco la cotidianidad que viven muchas mujeres que asumen diferentes roles en su vida, ¿verdad? En la casa, como hijas, como hermanas, como funcionarias institucionales, como emprendedoras. El caballero aquí le plantea, ¿verdad?, a su pareja: cariño, hoy tú descansas y yo estaré a cargo de todas las tareas de la casa. Es una consigna, ¿verdad?, para que ella descanse, un reconocimiento a la labor que realiza. Sin embargo, estos son diálogos en el transcurso del día, ¿verdad? Y le dice: dime qué hago de comer. Es decir, ahí ella deja su descanso para indicarle qué hago de comer. Y de compras, ¿qué traigo, verdad? Entonces, preparar toda la lista. ¿Cómo pongo la lavadora, verdad? Porque no recuerda. ¿Cuál era la medicina que hay que darle al niño? ¿Sabes si tiene deberes o no, verdad? Oye, ¿qué está cursando él? ¿Qué es lo que hay que planchar? ¿Por qué esa ropa se plancha y por qué no? Entonces, esta imagen nos visibiliza que los espacios de descanso, de autocuido de las mujeres son muy pequeños. Y es así como muchas veces empiezan a surgir también elementos muy violentos desde la cotidianidad de la mujer. Entonces se descuida en su salud, hay pocos espacios de autocuidados y de recreación lo mínimo. Es esencial partir que muchas veces caemos en que violencia contra las mujeres es cuando vemos el femicidio, es cuando vemos el golpe, que son las formas más crueles de violencia, ¿verdad?, más graves, pero sin embargo tenemos que hacer evidente y desnaturalizar la violencia cotidiana, que tiene que ver con el recargo de labores, con dobles jornadas, viene muchas veces la violencia psicológica que vive en su hogar, en su trabajo y en su comunidad. A partir de este análisis es urgente para nosotros y para, digamos, el sistema educativo en sí, apostar por una educación de puertas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que dejar de pensar en el nicho, en ese centro educativo, en esas paredes, y abrirnos al trabajo con las comunidades. Aquí es muy interesante, digamos, trabajos que se han realizado de análisis de cuentos, de análisis de chistes, por ejemplo, donde la maestra, que es un ser esencial y significativo en el niño, le puede decir: bueno, esto no es correcto, es mejor vincularse de esta forma. Y el niño traslada ese mensaje a los hogares. Entonces, tenemos que tener claro que la educación de puertas abiertas es tener esa mirada que lo que construimos en el aula, lo que construimos en el centro educativo, va a tener una repercusión importante en las familias, y no dejar de lado las actividades extracurriculares, las actividades con padres y madres de familia y en la comunidad en sí, que el centro educativo sea un pilar en esa comunidad de formación y educación. ¿Qué logramos con esto? Bueno, espacios de resignificación social, desde un enfoque de derechos humanos. ¿Qué queremos
Decir con esto, que las personas tengan la posibilidad de sentir lo que está pasando, procesarlo y poder reconstruir nuevas miradas, nuevas formas de vincularse, toda una resignificación social. Esto pasa muchas veces en comunidades y hemos tratado de trabajarlo donde hemos dolorosamente enfrentado femicidios, ¿verdad? Y se da toda una análisis, una filosofía de qué pasó, una posibilidad de trabajar con las otras poblaciones de otras instituciones, con los compañeritos y compañeritas de ese niño que quedó huérfano, de ese niño o niña que se le murió la mamá. Bueno, poder resignificar estas experiencias dolorosas para poder reinventar y escribir elementos nuevos siempre desde un enfoque de derechos humanos. A partir de esto, en Heredia les voy a contar una experiencia que ha sido muy rica. El tema de violencia y erradicación de la violencia contra las mujeres lo unimos a la Comisión de Educación Intercultural. ¿Por qué? Porque la Comisión de Interculturalidad recupera todos aquellos elementos ricos de la cultura, pero también reinventa aquellos que son dolorosos. Heredia históricamente ha sido una provincia caracterizada por ser bastante conservadora y similar a Cartago, ¿verdad? No igual a las otras provincias que tienen mayor apertura. Sin embargo, digamos, esto hay que contextualizarlo. Cuando vamos a trabajar el tema de violencia, tenemos que tener muy clara la lectura de la comunidad. La lectura de la comunidad donde está inserta el centro educativo, la comunidad de su cantón y de su provincia. Y contextualizar. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que pensar en nuestro caso de Heredia, ¿verdad?, como una dinámica. En Heredia influye la globalización económica. Todas las medidas económicas a nivel mundial influyen en nuestras comunidades. ¿En qué sentido? En lo que es digamos, trabajo, en lo que es comercio, en lo que es moda, de música, de vestimenta, ¿verdad? Toda una globalización cultural también que está inmersa principalmente por las redes. Los niños, niñas y adolescentes en este momento tienen un panorama enorme, mucho mayor que tenemos nosotros muchas veces, ¿verdad? Porque no tenemos tanto acceso o estamos acostumbrados tanto a la tecnología como lo realizan ellos. Y tenemos que tener claro que hay toda una transversalización a partir de esta globalización de los procesos ideológicos diversos. Y lo vemos, por ejemplo, con el caso de Afganistán. Nuestros niños, niñas y adolescentes ya pueden hablar de qué son los talibanes, qué está pasando completamente al otro lado del mundo. Hay una diversidad y una riqueza, digamos, de diferentes miradas culturales. Hay una migración importante en el caso, digamos, de Heredia, que somos una provincia con cantones urbanos así definidos y cantones rurales. Entonces, eso hace también que Costa Rica, Heredia sea un atractivo para vivir. Vemos que tenemos grandes condominios como zonas rurales y una migración interna y externa. ¿Qué hablamos con una migración interna? Bueno, mucha gente se viene de Guanacaste, de Golfito, de Punta Arenas, a estudiar a la Universidad Nacional, por ejemplo. Entonces, tenemos ahí esa riqueza cultural, pero también poder trabajar el dolor de muchos niños y niñas. Tenemos también migración externa, mujeres nicaragüenses que se vienen solas a trabajar acá, que tienen a sus niños en otro país, que se los traen venezolanas y colombianas, que se insertan hasta en la economía con venta de helados. Y aquí traigo a colación este tema y por qué lo juntamos con interculturalidad, porque no es lo mismo y tenemos que tener claro que la violencia también clasifica y categoriza. No es lo mismo ser de Heredia, blanca, de clase media, a ser una mujer migrante, nicaragüense, ubicada en extrema pobreza. Entonces, estas poblaciones requieren una mayor atención
y las fuimos capturando por medio de la Comisión de Interculturalidad, bueno, la cantidad de población que pide refugio, en su mayoría mujeres, y que dijimos, bueno, este tema hay que tocarlo. Son violentadas institucionalmente por otras instituciones y a veces la mirada a veces interna por nosotros mismos, ¿verdad? En los procedimientos que tiene que llevar. A nivel de redes de prevención de la violencia, se empieza a trabajar también con estas poblaciones, ¿verdad? Que son urgentes para que gocen de sus derechos. Tenemos niñas y adolescentes que vienen de otros países con una gran carencia de otras regiones y tenemos realmente que articular. Creo que el tema de prevención de la violencia a la mujer tiene que transversalizar todas las comisiones, tiene que transversalizar todos los trabajos en red y todos los procesos interinstitucionales para poder, digamos, dar respuesta a las problemáticas tan grandes que atendemos. A partir de esa mirada, entonces, en Heredia, definimos que era necesario trabajar en dos vías. Entrelazando manos, que es en y con las comunidades. Aquí es procurar encuentros, procurar una coordinación acorde, ¿verdad? Generar diagnósticos, no trabajamos a partir de ideas o ocurrencias, hemos tratado en todas las redes porque procuro en algún momento poder compartir al año con todas las redes, si no con todas en su mayoría, tener como un contacto, ¿verdad? Y ha sido muy rico, por ejemplo, voy a externarlo en Flores, en Santa Bárbara y en Heredia. Sé que también lo ha trabajado San Rafael. Todas las instituciones llevan los diagnósticos. La fuerza pública de cuántos casos atendió. Como Ministerio de Educación pedimos a Estadística que quiera hacer público aquí el reconocimiento al apoyo que siempre me han dado para darme cuántas denuncias han puesto los centros educativos en materia de violencia intrafamiliar, cuántos casos de bullying hay, ¿verdad? Para rastrear a estos niños y niñas y ver un poco cómo determina. Y a partir de ahí se hace el plan de trabajo y toda la planificación de la red. Por ejemplo, nos llamó la atención antes de la pandemia, un año, y voy a traerlo a colación, la red de prevención de Santa Bárbara analiza y vemos que a nivel del Ministerio de Salud, tanto Fuerza Pública, no existe en un distrito una sola denuncia de violencia intrafamiliar. Entonces, aquí el análisis fue, bueno, o no hay una sola familia que viva violencia intrafamiliar, o está tan naturalizada que todo el mundo lo ve como normal. Entonces, ni vecinos, ni en los centros educativos, ni en el CEN, se pone una denuncia. Un distrito que se caracteriza por tener, digamos, gallerías, peleas de gallos, que distribuye licor de contrabando y que es reconocido a nivel de la provincia, ¿verdad? Por estas cosas, un incremento importante de alcoholismo, pero no hay una sola denuncia. Y también un barrio en un distrito que tiene, digamos, una gran cantidad de denuncias. Esto nos hizo focalizar, digamos, a nivel de esa red, el trabajo en esos dos cantones, el que presentaba mayor denuncias y el que no presentaba ninguna denuncia. Que trabajo fue muy rico. Y recuerdo, por ejemplo, a las orientadoras del IPEC de Santa Bárbara, visitando ese centro educativo y trabajando talleres sobre derechos humanos para la niñez y también para el personal. Entonces, creo que ha sido una larga tarea, pero creo que es esencial ese diagnóstico y esa planificación directa a esos focos que vamos detectando y poder hacer acciones a largo plazo. Entonces, estas comunidades se trabajaron por diferente tiempo. Otra experiencia muy rica a nivel de redes y que creo que es esencial y necesario fue en el cantón en uno de los cantones de Flores, que se unió con el SECUDI. Entonces, la red todos los miércoles por 2 meses a las 3 de la tarde, de 3 a 3:40, nada más 40 minutos, trabajaba una charla de autocuidado, de alimentación, de pensiones alimenticias, a las mamás de SECUDI, que ellas con el IMAS tienen el compromiso de capacitarse y fue interesante que a pesar de ser 2 meses, las mamás se conectaban. ¿Cómo logramos que se conectaran? Por el correo electrónico, porque fue en pandemia, de sus hijos y sus hijas. Entonces, por medio de Teams,
y el correo MEP y la plataforma de IAFA se usó en ese momento, ¿verdad? Se capacitó y se trabajó a las mamás para que ellas empezaran a desnaturalizar procesos de violencia. Otra de las redes hizo un trabajo muy lindo porque funcionarias MEP, funcionarias salud, funcionarias cajas, se presentaban a los Ensinay en el momento de la entrega de leche y hacían una exposición pequeña de unos 10 minutos, un tips, y después se quedaban hablando con las mamás, entregando panfletos, entregando el termómetro de la violencia, explicándoles cómo funcionaba. En otros cantones, por ejemplo, como San Rafael, hacen un proceso muy lindo porque se reúne toda la red y definen qué centros educativos van a trabajar este año, qué centros educativos van a trabajar el otro, y toda la red se inserta en algún centro educativo con algún tema esencial. Un recupero en varias de las redes es la incorporación de líderes comunales en las redes interinstitucionales. Y esto para mí es muy rico, porque eso, oír la voz de la comunidad diciéndole por dónde tenemos que ir. Creo que a nivel, digamos, de las redes hemos tratado de romper ese saco interinstitucional o de solo instituciones, esa mirada que tenemos desde nuestra institución, y decir, bueno, vamos a trabajar con las comunidades, nos van a decir qué es lo que se necesita, por dónde vamos. Se han hecho trabajos hermosísimos con las emprendedoras, por ejemplo, para poder incorporar algunas al sistema educativo, darles herramientas a otras. Creo que una deuda que tenemos las instituciones educativas es el trabajo comunitario. Nos hemos centrado mucho a la atención individual, pero es necesario abrirnos, y es esa educación de puertas abiertas. En el caso del MEP, que yo siempre le digo con las compañeras que están designadas en la red, bueno, tirémonos a la calle, hagamos algunas visitas. Fue muy lindo en algún momento de la pandemia, por ejemplo, trabajamos con las orientadoras de toda la región, no solo las de esa comunidad, y se visitó casa por casa para invitarlos, para entregarles material, y en un salón comunal estuvieron destacadas una semana, que tengo que agradecer a mis jefaturas que nos permiten esto. Entonces, en el salón comunal de esa comunidad estuvimos trabajando una semana, horario laboral, para que las familias pudieran llegar, y agradecer a las compañeras orientadoras en ese momento que dijeron, bueno, nosotros nos trasladamos, se hicieron actividades con niños y niñas, y fue muy rico, porque a veces, como anécdota, un papá llegaba y nos la dejaba a las niñas a las 7 de la mañana y dice, ¿cómo hasta qué horas puedo traerla? Una niña pequeña, por ejemplo. Y entonces nosotros decimos, no, mire, sí puede traerlo, pero tiene que venir una persona adulta a recibir la charla que va a dar el médico o la charla que va a dar alguna de las orientadoras. Las mamás que a veces llegaban, estaban ahí en la actividad, nos decían, bueno, tengo que irme porque dejé los frijoles y tengo que irlos a pagar. Pero es poder sensibilizarnos y saber qué se vive al día a día en las comunidades. Y era una deuda que se tenía, y que creo que es un reto que se tiene, ¿verdad?, trabajar más de cerca. Y la otra mirada es desde adentro. Y yo creo que a veces es la mirada más difícil, es acercarnos a nuestras realidades educativas y atrevernos a la realización de abordajes en favor de derechos humanos. En Heredia, como en todas las regiones, me imagino que han enfrentado casos de relaciones impropias, donde algún docente se ha enredado con alguna estudiante, como dicen, ¿verdad? Y poder empezar a desmitificar que no es un enredo, ¿verdad? Que es un abuso de poder, que el poder está circulando mal y que es un delito, que eso es una relación impropia. Entonces, hemos tratado de sensibilizar y capacitar al personal educativo de los diferentes circuitos, ¿verdad?, en esta temática. Logramos la oportunidad de una capacitación poco antes de iniciar la pandemia con 2 de los circuitos más grandes, donde los directores se reunieron, hablamos de relaciones impropias, también les hablamos de la importancia de la boleta VS01, que a nivel de Ministerio de Educación tenemos a veces la dificultad de que se llene, que se envíe, y explicarles de por qué la importancia de las estadísticas, porque entonces así es como se focalizan las políticas sociales, ¿verdad? Cuando hablamos de números dolorosamente que puedan respaldar el discurso cualitativo que tenemos. Y fue un trabajo bastante rico. Se les entregó la guía metodológica que explica bien lo que es relaciones impropias.
por Ministerio de Salud se les explicó la boleta, se trabajó un poquito eso para que aprendieran a llenarla. Pero una de las cosas esenciales también fue con el equipo de supervisión, se trabajó el Plan OVI en un consejo ampliado de supervisión para el nuevo Plan OVI 2017-2032, para conocerlo, se llevaron situaciones para analizar y poder empezar a desmitificar también y mirarnos desde adentro. Creo que debemos apostar como Ministerio de Educación, a partir de ese trabajo con las comunidades, decir, bueno, mirémonos al interno y veamos qué podemos ir modificando. En el 2015 hicimos un plan de trabajo desde esta mirada, ¿verdad?, que cubriera lo que es 2016 y 2027. La idea era no trabajar desde el activismo, ¿verdad?, actividades sueltas, sino tener una oportunidad de trabajarlo a nivel quinquenal, una actividad, y poder medir los efectos en el abordaje del tema de género, en específico de lo que es erradicar la violencia contra las mujeres. Este plan tenía como objetivo promover un cambio cultural a través de la implementación de modelos de intervención que garanticen, digamos, la equidad de género y la prevención de la violencia a las mujeres. No nos planteamos muchas actividades porque la idea era básicamente poder darles seguimiento en 5 años. Y como responsables, bueno, se tenía al área social. En aquel momento la compañera, que tengo que reconocer el trabajo de María Elsa Sánchez, ya está pensionada, y la traigo a colación porque ella fue la fundadora de las 3 fundadoras de la Red de Prevención de la Violencia del Cantón Central de Heredia, que es una red histórica. Yo tengo 21 años de pertenecer a esa red. Llegué por invitación de María Elsa en ese momento, que venía iniciándola, y es una de las redes que se ha sostenido en el tiempo, porque todas las redes van a tener su baja, ¿verdad? Y con el apoyo de la Comisión de Interculturalidad, que ha sido esencial incorporar el tema de erradicación de la violencia desde una mirada cultural. Elegíamos conmemoraciones con fechas claves en materia de género. Por ejemplo, para el 8 de marzo y el 25 de noviembre, realizamos algunos cineforos sumamente importantes, como Alas de Mariposa, para recuperar de dónde es que nace el 25 de noviembre, ¿verdad? Estas mujeres que murieron en manos de Trujillo. Trabajábamos también la lucha de las sufragistas y empezamos a desmitificar que esas fechas, por ejemplo el 8 de marzo, no era para felicitar, sino para reflexionar las luchas laborales, las luchas sufragistas y la lucha de las mujeres por sus derechos. Creo que el 25 de noviembre y lo que vivieron estas hermanas Mirabal nos traen a colación cómo la violencia empezó tan sutil desde la cotidianidad, desde lo natural, y cómo ellas rompieron y dijeron, esto es violencia. Y lograron hacer un cambio sumamente esencial en su país. Otras acciones tenían que ver con evidenciar, digamos, el problema de género. Utilizábamos redes, hacíamos boletines, se han dado asesoramientos en las conmemoraciones a personal de la dirección regional, a los compañeros. Se trabajó mucho tiempo con WEN, en el tema de masculinidades, trabajamos con WEN en ciertos colegios, ¿verdad? También generamos varias conferencias que le permitieran al personal regional, hablamos aquí de supervisión, directores, docentes, ¿verdad? Conocer todo lo que es la legislación en materia de género y cómo surgieron las leyes. Aquí es esencial tener claro esa construcción de la ley, y es ahí donde nosotros decimos, es importante llenar la boleta VE01 porque nos da datos de cómo están las comunidades, de qué es el énfasis que hay que realizar ahí. Y como decía, bueno, se realizaron también diferentes conferencias con lo que es el personal de supervisión, directores. En Heredia ejecutamos el curso básico por muchos años, hasta este año, el año pasado y no se dio. El último fue en Barba, que se dio 2019 y principios del 2020. Capacitamos 25 funcionarios institucionales y incorporamos lo que eran líderes comunales. Históricamente yo creo que fue un curso que vino a marcar
una diferencia. Estábamos como responsables 2 personas, pero contábamos con el apoyo de los psicólogos o psicólogas de los equipos interdisciplinarios. Recupero aquí a mi compañero Johnny, que por muchos años me colaboró en este proceso. La directora IAFA, directamente ella, digamos, nos aportaba, las compañeras de la Oficina de la Mujer, y recuperar también a la compañera Estela Paguagua, que por mucho tiempo lo lideró en la red de Heredia. Talleres a docentes y a estudiantes, y aquí es también donde unimos un poco el trabajo con la Comisión de Interculturalidad. Por ejemplo, trabajamos para una semana cívica un taller desde la Comisión de Interculturalidad con representantes de algunos centros educativos, y ellos hicieron una mesa redonda y las mujeres trabajaron, bueno, la violencia estructural desde la mirada adolescente, ¿verdad? En esta mesa redonda, que hay que reconocer el trabajo también de la Universidad Nacional en este momento, de darnos las condiciones para poder realizar estos diferentes paneles. Trabajamos con el INEINA, con presidentes de gobiernos estudiantiles, ¿verdad? Toda la cultura patriarcal y cómo los chiquillos proponían como gobiernos estudiantiles qué podían ellos abordar, cómo podían trabajarlo en sus centros educativos. Creo que ha sido, digamos, fue un trabajo muy rico, y partió de que teníamos que imaginar, o una Heredia imaginada con esa educación que nos permitiera pensarnos, que nos permitiera deconstruirnos y construir. Entonces, a partir de esos trabajos que se hicieron con población adolescentes, con docentes, con padres y madres de familia, que ha sido muy rico, con emprendedoras, que lograran pensarse a partir de un chiste como núcleo generador, a partir de una imagen, a partir de un cuento, ¿verdad? Y empezar a trabajar la cultura también tradicional y las nuevas miradas que van a enriquecerla. Tuvimos una experiencia muy hermosa de trabajar niñas, trabajar adolescentes y adultas mayores del Backband de la Universidad Nacional, analizando canciones, escribiendo poemas, escribiendo historias con otros finales. Estos encuentros nos permitieron, digamos, articular identidades etnogéneas, ¿verdad?, que entran en esa negociación. Es muy rico oír a las señoras adultas mayores decirle a las chiquillas, en nuestra época no podíamos salir sino a comernos un helado. En Heredia era famoso Elizabeth, no podíamos irnos a comer un helado si no íbamos acompañados de un hermano o otra persona adulta, ¿verdad? Entonces, el escuchar eso, las adolescentes también plantear sus problemas actuales, y las niñas, y poder construir entre todas ellas ese poema, ese escrito, ¿verdad? O ese dibujo, porque a veces lo que lo hacían era un dibujo. Esto nos ha permitido, digamos, la resignificación de los espacios y una rearticulación ideológica importante, donde podamos decir, bueno, el patriarcado nos enseñó esto, pero podemos irlo transformando y dándole una mirada diferente y relacionándonos y vinculándonos diferente. Ha sido muy hermoso también la posibilidad, digamos, de analizar con ellos qué pasa ahora en Afganistán, de oír las diferentes miradas. A partir de, digamos, de esa construcción en red, desde lo interno y desde lo comunitario, buscábamos un ordenamiento paradigmático más democrático en favor de las poblaciones más vulnerables. Hemos hecho énfasis en esos trabajos que hemos tratado de realizar en este plan quinquenal, ¿verdad?, de que las personas se apropiaran, por ejemplo, de cómo opera el patriarcado, cómo ha mudado a través de los años, ¿verdad?, para poder sobrevivir los diferentes tipos de violencia, que tengan claro desde la más sutil a la más dolorosa, la afectación de las víctimas, ¿verdad?, cómo validar y cómo esta afectación es no solo en lo inmediato, sino a lo largo de su vida, cómo surgen las propuestas sociolegales, de dónde viene la ley, no fue una ocurrencia, sino hay una historia social que demanda esa ley. El conocimiento de los protocolos de las situaciones de violencia, no solo del MEP, sino cuál es el protocolo de la fuerza pública, cuáles son los protocolos del Poder Judicial, de las municipalidades para el abordaje, develar la existencia de violencia institucional con miras a erradicar,
tener claros los principios fundamentales para la atención de la violencia y de las víctimas, para no revictimizar, explicar qué es revictimizar, y también develar la violencia estructural y la violencia institucional, que a veces por burocracia se da. La idea también de generar estrategias para que las víctimas puedan reinventarse sanamente, ¿verdad? Y lo más importante, digamos, a partir del nuevo Plan AUE, es la construcción de espacios de sensibilización de hombres, masculinidades positivas, como lo decía mi colega en Heredia igual. Mañana concluimos la red de adolescentes, ellos se han reunido por 2 meses, la concluimos ya este año, esperando pueda el otro año continuar, le hicimos presencial y virtual de las 2 formas, y consolidar la red de masculinidades positivas dentro de la dirección regional, donde están representados diferentes funcionarios públicos, principalmente del MEP. Desafíos desde adentro, la no naturalización de la violencia, la construcción de acciones afirmativas para las personas víctimas, principalmente en ese acompañamiento en las denuncias, no decirles es fácil, decirles va a ser difícil, pero vamos a estar ahí con ustedes. Entrelazando manos, la importancia del trabajo en redes, que el MEP reconozca. En Heredia sí tengo que reconocer el trabajo de la jefatura inmediata como la directora regional, que han apostado y han creído también por la educación comunitaria y el trabajo en redes. Agradecerles, pero ya por tiempo no me da, sin embargo tal vez lo podemos, les vamos a compartir el link para que en otro momento puedan ver un video que realizamos a nivel de la Universidad Nacional y de la Caja y el Ministerio de Educación, donde participaron estudiantes, ¿verdad? Es un nombre muy sugestivo, Mujeres Ordinarias Haciendo Cosas Extraordinarias, porque queríamos romper con esta mirada de que la mujer está para ciertas labores, cuando realmente se pueden hacer cosas extraordinarias. Estaría concluyendo acá mi presentación. Agradecerles y decirles que si pueden entrar a YouTube y ver ese aporte que nos hace un grupo de mujeres, es esencial. Muchas gracias, Daliana. Vamos a compartir el enlace de ese video tan importante en el chat para que las personas puedan tener acceso a él, al igual que las presentaciones. Vamos a abrir entonces el espacio de preguntas y le voy a dar el pase a mi compañera Alessandra para que pueda leernos las consultas que ustedes nos han hecho. Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias también a todas las personas participantes de este evento. La primera pregunta es para Ágata. Ágata, nos consultan, en estos tiempos de COVID, ¿cuál ha sido el mayor reto de las intervenciones que se han realizado desde las coordinaciones que ustedes hacen y realizan? Muchas gracias. Bueno, sí, los tiempos de COVID representaron retos importantes, sobre todo al principio de la pandemia, donde estaban las personas en confinamiento, ¿no? En sus casas, porque los espacios que tienen las mujeres para denunciar es justamente cuando los agresores no están en sus casas, ¿no? Porque de ahí están supremamente controladas cuando están en el mismo espacio. Entonces, hubo una disminución de las denuncias, hubo otras denuncias que, por ejemplo, nos hablaban de violencia, de estar sufriendo violencia por primera vez, ¿verdad? Que eso era un dato importante también. Pero esos espacios donde las mujeres estaban en sus casas con sus agresores, no estar al teléfono y pedir ayuda o para que una vecina llamara, etcétera, etcétera. Y además había una percepción de muchísimo miedo al contagio, etcétera. Entonces, al principio nos vimos con esos retos. Ahora, en los centros de especializados de atención, no hay ese chance, ¿no? de parar la atención porque estamos en COVID. Entonces, en ningún momento se ha detenido la atención. Se hizo un protocolo con el Ministerio de Salud para
para poder hacer estrategias que permitieran mantener la salud de las personas que están ingresadas, pero además para poder seguir atendiendo a esas chicas que están en riesgo de muerte inminente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos diversas estrategias. Tuvimos que recurrir al alquiler de un hotel, donde las chicas ingresan y hacen ahí la cuarentena con sus hijos y sus hijas, y posterior a eso, si no hay sintomatología de COVID, pues entonces pueden ingresar al centro. Como ustedes comprenderán, los centros son estructuras donde conviven muchas familias y un contagio, que ya los hemos tenido, se traduce en un brote de COVID. Y es complicado porque además se unen todas las vulnerabilidades de las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hemos tenido que hacer estrategias, invertir recursos en otros lugares, quitar recursos de otras partidas para poder inyectar por ejemplo, a los hoteles, con los riesgos que eso sigue implicando, puesto que en un hotel no vas a tener la seguridad que tenemos en los centros. Entonces, bueno, hubo que trabajar también con los hoteles para que tuvieran ese plan de seguridad de inmediato, para que tuviéramos una coordinación completamente instantánea, de tú a tú, ¿no? Capacitar, y bueno, hemos tenido suerte en este sentido. Me parece que solamente hay uno de los centros que tiene, que es en el que yo laboro, que tiene un hotel que está más estructurado en ese sentido, y que el colaborador, el dueño del hotel, es supremamente colaborador con nosotras y entiende muy bien, ¿no? Pero tuvimos que pasar por ese proceso de sensibilizar y capacitar también al personal del hotel. Esos son, yo creo, los retos a los que nos hemos enfrentado, además de, por supuesto, problemáticas que siempre hemos tenido, pero que se acentuaron con la pandemia, que tiene que ver con encontrar trabajos para las mujeres, las fuentes de empleo, ¿verdad? Todo se dificulta muchísimo más. Y entonces, se nos ha complicado, por ejemplo, el egreso de mujeres con alternativas laborales ya establecidas, y que entonces ya ellas salen con una herramienta que es fundamental para que no vuelvan a la relación de violencia. Y eso se ha entorpecido, ¿no? Obviamente a las mujeres nos ha golpeado de manera brutal el tema del desempleo, y entonces, bueno, los mayores egresos que tenemos de estas chicas es a recursos familiares. Entonces, creo que eso ha sido. Al principio, además, tuvimos muchísimas chicas, por ejemplo, que les habían suspendido sus contratos laborales, ¿no? Con la promesa de llamarlas en 3 meses, y bueno, y después a los 3 meses simplemente no les llamaban, no hubo entonces el pago de cesantía, etcétera, etcétera. Entonces, un montón de violaciones a los derechos de las mujeres que suspendieron sus trabajos por COVID, etcétera. Y entonces, bueno, a la parte legal se le cargó un poquito más porque tenía que empezar esos procesos en el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera. Pero básicamente en este momento funcionamos con total normalidad, pero siguiendo las pautas del Ministerio de Salud para evitar un brote, ¿no? Muchas gracias, Ágata, por su respuesta. Una pregunta que nos hacen para Dayana. Dayana nos habló acerca del trabajo de prevención que se realiza. Quisiéramos saber, Dayana, nos consultan sobre el papel de otros actores y actrices comunitarios en esta red que ustedes tienen conformada. Muchísimas gracias por esta pregunta. Es sumamente importante y es súper atinada. Por ejemplo, tenemos otras instituciones, por ejemplo, la Fuerza Pública, el IMAS y otras instituciones
también hacen visitas dentro de la red y también como parte de sus acciones institucionales a comunidades donde se reúnen con grupos de mujeres en diferentes salones comunales y demás de los barrios y lugares, y hacen, dan talleres y charlas sobre lo que es la ley de violencia intrafamiliar, cómo interponer la denuncia, por qué la debemos de interponer, y esta historia no queda aquí, sino que hace poco visité un centro educativo y estábamos propiamente atendiendo un caso sobre el riesgo de tentativa de suicidio, y resulta que cuando hablo con la familia, cuando hablo con la madre, esa señora empieza a llorar y ya me cuenta su situación a nivel familiar, y también me dice, ya yo interpuse una denuncia porque vino un grupo de profesionales, bueno, ella dijo un grupo de funcionarios de otras instituciones, y nos explicó todo el proceso de denuncia, y yo estaba en esa situación. Entonces es parte de los logros que yo dije en ese momento, si logramos esto, al menos con esta señora, pues valió la pena ese espacio. Entonces esos espacios comunitarios son sumamente importantes porque estamos llegando, hay muchas señoras que están en sus casas que pues no van a venir aquí tal vez a interponer una denuncia si no tienen conocimiento de cómo se hace, de cómo realizo este proceso, pero bien están llegando estas instituciones hasta los barrios, hasta muy cerca de su casa, dando todo este tipo de información. Entonces, de esa manera se ha ido trabajando este tema. Gracias, Dayana. Muy amable por su respuesta. Para Daliana, nos consultan por qué es necesario trabajar en masculinidades positivas para la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. Sí, creo que, digamos, cuando se construye el Plan OVE 2017-2032 y apuestan en el eje 1 y 2, ¿verdad? Por una cultura no machista, ¿verdad? Nos permite y nos da la posibilidad de reflexionar de cómo se venía abordando el tema de erradicación de las mujeres. Trabajando con las mujeres básicamente para empoderarlas, era lo que se decía, para darles herramientas. Sin embargo, se vio la necesidad de que esto no venía surtiendo, digamos, dando los efectos que se querían, ¿verdad? Y se apostó, creo que de forma muy atinante, ya en el EDIA lo veníamos haciendo desde hace tiempo, trabajando el tema con los compañeros. ¿Por qué? Porque es la posibilidad de que ellos se den cuenta cómo a veces desde niños han sido castrados en la expresión de sus emociones. Por ejemplo, se trabaja mucho, ¿verdad? Y ellos lo plantean, que siempre decía, no llores. Los hombres no lloran. Entonces, desde muy pequeños van aprendiendo a reprimir el dolor, a reprimir la tristeza, que de alguna forma sale, y generalmente sale desde una frustración y sale desde la furia. Generalmente detrás de la furia y el enojo, mal, digamos, mal enfocado, porque todos vamos a tener enojo en algún momento, ¿verdad? Pero esa furia, lo que nos demuestra es que hay dolor, que hay tristeza que no pudo ser manejada. Entonces, trabajar con ellos para que ellos, digamos, tengan claro cómo desde muy niños los enseñaron a castrar emociones, a no colaborar, a decir esto es de mujeres, esto es de hombres, ¿verdad? Poder trabajar con ellos esa construcción y que ellos logren deconstruirse. No es que van a cambiar al 100%, como me decían ellos, pero ahora soy consciente de que soy machista y cuando hago un acto machista trato de modificarlo o trato de no hacerlo o pido disculpas, digamos, cuando es aquella violencia sutil que se puede hacer. Creo que el trabajar masculinidad es poder enseñarles que ellos tienen derecho a llorar, tienen derecho a sufrir, que no tienen derecho a no ser siempre proveedores, tienen derecho a no tener actitudes temerarias. Lo vemos en accidentes, generalmente los de tránsito son hombres, tienen derecho a una salud, porque generalmente se alejan de los centros de salud y vemos, por ejemplo, cáncer de próstata, llegan cuando ya está muy avanzado, porque ese autocuidado, eso no es de machos, así de simple, ¿verdad? Entonces enseñarle, bueno, no, sí es. ¿Y qué significa para ellos ser un macho?
y poder, digamos, generarles esos espacios y que ellos puedan reflexionar y puedan aprender en estos grupos de hombres a modelar nuevas formas de vincularse, a saber que existen otras formas de canalizar el dolor, la tristeza, que no es con el enojo, no es con el grito, no es con la agresión, y principalmente el manejo de la castración, de esa castración emocional que desde muy pequeñitos se les plantea. Decía una maestra que ha colaborado conmigo, que hay un chiquito que le clava el lápiz a la chiquita siempre en la espalda, siempre en la espalda. Y entonces ella habla con la mamá y la mamá dice, es que ella le gusta. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar con este niño? Que si esa compañerita le gusta, no es clavándole el lápiz en la espalda para que ella le ponga atención. Aquí es esencial el trabajo de masculinidad y es esencial para erradicar la violencia contra las mujeres, porque es aprender tanto hombres como mujeres, porque estamos transversalizadas, por lo cultural también, y a veces, por más formación que tenga, a veces se nos sale, y decir, bueno, tenemos que aprender a vincularnos de una forma diferente ambos. ¿Cómo yo atiendo a mi niño, a mi adolescente, a mi hijo, si lo atiendo igual a mi hija? Si distribuyo igual las tareas o lo hago de forma diferente. Entonces, el tema de masculinidad es un pilar en este momento, digamos que es un pilar porque no se había trabajado. Y no es descuidar el área de trabajo con mujeres, pero es un pilar porque no se había trabajado para que se logren construir masculinidades más sensibles, más expresivas y que puedan, digamos, principalmente tener ese manejo de las emociones. Muchísimas gracias, Daliana. Otra pregunta para Ágata. Nos solicitan, Ágata, que profundices, por favor, el por qué es importante hacer un abordaje integral en la prevención de la violencia en contra de las mujeres. Ágata. No te escuché, perdón. Ajá. Sí, voy a repetir la pregunta. Nos solicitan que profundices por qué es importante hacer un abordaje integral en la prevención de la violencia contra las mujeres. Ok, perfecto. Sí, como lo hablábamos anteriormente, ¿no? La violencia contra las mujeres no es solamente el golpe, no es solamente la denuncia, no llega hasta ahí. Necesitamos a todas las instituciones que tienen diferentes, diferentes tareas por hacer, qué sé yo, por ejemplo, un caso de violencia sexual. La violencia sexual tiene repercusiones a nivel personal, a nivel social, a nivel económico, ¿verdad? En fin. Entonces, todas las instituciones tienen que trabajar de forma interinstitucional para dar un abordaje integral. ¿En qué sentido? Bueno, no basta con que la persona llegue a poner la denuncia y que se mande al hospital más cercano que tenga para que le activen el protocolo de las 72 horas y se vaya para la casa. O sea, no es suficiente, ¿no? Necesitamos abordar toda la problemática en su totalidad. La problemática de la violencia contra las mujeres, en la medida en que es multidimensional y además multicausal, necesitamos, si queremos realmente erradicar esta problemática, trabajar todas las instituciones según sus competencias, ¿no? Para poder dar esas lecturas más sistémicas, más integrales, que es lo que nos van a dar cambios significativos, ¿no? No nos podemos quedar con la punta del iceberg nada más, ¿no? Muchísimas gracias, Ágata. Ahora tenemos otra pregunta para Dayana. Dayana, nos consultan en relación igualmente al tema del trabajo en prevención. ¿Cuál ha sido la labor o cuáles estrategias también han utilizado ustedes para el trabajo con familias o qué pueden también recomendar, ¿verdad?, para el trabajo con familias? ¿Qué papel es el que juegan las familias en la prevención de la violencia? Gracias. El tema es realmente importante y la familia siempre ha tenido un papel
de participación activa como parte de este proceso. Entonces, desde nuestra experiencia con la red, bueno, como yo les comentaba, se expuso una parte de lo que hacemos, pero para contarles, cuando hicimos los talleres, algunas instituciones consideraron que ellos pudieran fortalecer el espacio de ellos con las familias. Entonces, de manera simultánea, cuando se estaba con los estudiantes, también se pudieron convocar a padres y madres de familia, donde se expuso todo el tema, por ejemplo, de la ley de violencia intrafamiliar, y por supuesto, en esta ocasión la expusieron los compañeros de lo que fue la Fiscalía y la Fuerza Pública. Entonces se aprovechó ese espacio, y en otros centros educativos también los docentes solicitaron que se hiciera un tallercito ya en otra fecha con los padres de familia. No se hizo en todos los centros educativos, pues las dinámicas son distintas. Y para decirles, pues es sumamente importante, y siempre lo hacemos, inclusive hasta en talleres de otras temáticas, siempre trabajamos con las familias, porque sabemos que esa situación no podría estar desvinculada, sino que se tiene que llevar de manera paralela para que pueda tener el resultado que queremos. Muchísimas gracias. La última pregunta, porque ya el tiempo no nos permite hacer más preguntas, es para Daliana, y es ¿cómo desnaturalizamos esa violencia intrafamiliar desde los centros educativos? Bien, esa pregunta es sumamente importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que tener claro es que en los centros educativos trabajan seres humanos y que están transversalizados en su familia muchas veces por situaciones de violencia. Entonces, nosotros hemos procurado, por ejemplo, y creo mucho en el interaprendizaje, trabajar con las docentes primero desde su historia, cómo han sido construidas desde esa mirada interna, ¿verdad? Para que tengan una mayor sensibilización para la atención de la niñez o adolescencia que vive esto, ¿verdad? Nosotros hemos dado, y nos pasó mucho en talleres a docentes, donde tuvimos develaciones de algunas docentes que vivieron violencia muy fuerte, que vivieron situaciones, digamos, de violación, y poder, digamos, referirlas inmediatamente para ese abordaje, ¿verdad? Entonces creo que los centros educativos, el primer trabajo es crear un espacio, y recomiendo siempre el interaprendizaje porque es riquísimo para repensarnos. Si yo estoy clara que en algún momento viví alguna situación de violencia, voy a poder tener mejores herramientas para abordar, digamos, un niño y una niña sin hacer una transferencia o sin naturalizarlo, yo lo pasé, todo el mundo lo pasa. Entonces creo que lo esencial primero es trabajar al personal educativo desde ese sentir, pensar, desde lo propio, trabajar lo teórico, trabajar análisis de casos, ¿verdad? Y el manejo claro de los protocolos. Y también darle, yo siempre le digo, si usted se siente tocada por una situación, porque nos ha pasado, sea, digamos, desde la honestidad, acérquese a su jefatura, acérquese a otra compañera, esto me está moviendo, y se hacen las referencias, porque el tema de violencia intrafamiliar está en la piel, como decía la compañera, está en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, es necesario y urgente que estos temas sean permanentes en los centros educativos. También igual con los compañeros, ¿verdad? Tener una escucha activa, enseñar a los docentes que es una escucha activa cuando un estudiante viene a plantear lo que vive. Esa cercanía, esa validación que ellos puedan tener, no solo la aplicación de un protocolo. Yo siempre planteo que el apoyo a veces es actitudinal, ¿verdad? Es esa escucha activa, esa validación, esa referencia y ese acompañamiento en el momento, digamos, del proceso de denuncia. Pero para mí lo esencial para desnaturalizarlo es trabajar al mismo personal, porque a veces está inmerso en la misma problemática. Muchas gracias, Daliana. Con eso finalizamos el espacio de preguntas. Le doy el pase a Adriana Retana. Muchísimas gracias de nuevo a las tres compañeras por los aportes, por compartir con nosotros todo lo que hacen
desde cada una de sus instancias. Sabemos muy bien que muchas de las personas que nos están acompañando también, si abriéramos micrófonos, podrían contarnos sus experiencias y enriquecer aún más este espacio de reflexión. A la vez queremos agradecer la colaboración de la asesora nacional Suani Chavarría Artavia por el apoyo técnico brindado en este webinario y además un fuerte agradecimiento a ustedes, quienes nos han acompañado y que son agentes de cambio en nuestros centros educativos. Muchísimas gracias. Les recordamos llenar el registro de asistencia y de esta manera damos por concluido el evento y les recordamos que pueden compartir y repasar esta información, la cual va a estar disponible próximamente en el canal de YouTube del IDP. Muy buenas tardes.